Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y en el episodio de hoy vamos con uno de esos episodios un poquito densos que voy a tratar de amenizar lo máximo posible, ya que vamos a estar hablando de opciones financieras. Por supuesto, vamos a estar hablando de qué son las opciones financieras, su definición más puramente teórica y sobre todo vamos a estar hablando de cómo este tipo de productos financieros puede ayudarte no solo a ganar dinero, porque al final yo al menos las opciones no las empleo como una forma de operar para ganar dinero simplemente con ellas, que se puede hacer, y hay mucha gente que lo hace, es simplemente mi opinión, sino que sobre todo cómo puedes usar las opciones financieras para cubrir tus posiciones y para hacer risk management, es decir, gestionar el riesgo de forma mejor e incluso pues bajar, sí, el nivel de riesgo general de tus inversiones. Por ejemplo, cuando compras una acción a 5 años vista, si sabes cómo funcionan las opciones, puedes hacer que, puedes reducir tu riesgo implícito. Ahora veremos por qué, ahora veremos todo, no os preocupéis. Pero antes deciros que me podéis seguir en Instagram, @arnau_invertirbolsa, porque por ahí comparto diariamente por historias de Instagram y por publicaciones lo que ocurre en el mercado, las acciones que me gustan, las acciones que compramos en Boring Capital, las que vendemos, lo que estoy haciendo, lo que pienso y sobre todo en momentos volátiles como el actual, que tenemos el techo de deuda, que parece que Estados Unidos va a quebrar, que sí, que si no, que las acciones ahora suben mucho, luego bajan, pues la verdad es que creo que es una activo interesante. Igual es que estoy sesgado, no digo yo que no, igual es que estoy sesgado y es que al ser mi contenido me creo que es de mucho más valor del que realmente es, pero desde luego que lo intentamos, ¿vale? Entonces ahí lo tenéis, es totalmente gratuito y pues nada más. Además que podéis participar en los consultorios de bolsa que hacemos todos los viernes, porque para hacer las preguntas las recogemos a través de Instagram. Así que un abrazo, os dejo los enlaces en la descripción de este podcast y vamos ya a darle caña a esto de las opciones. Voy a intentar explicarlo de forma muy resumida, ¿vale? Disclaimer, para aquí si me está escuchando alguien que lleve 20 años en el sector financiero, ya sabe que de opciones podríamos estar hablando 3 horas, podríamos irnos a comer y volver a enganchar la conversación y todavía tendríamos 3 horas o 4 más de conversación. Así que es un tema muy amplio, es un tema muy complejo que se puede rizar el rizo todo lo que quieras, así que en este podcast voy a tratar de simplificarlo al máximo y sobre todo orientarlo hacia la cobertura, que al final yo creo que es lo más interesante para los que estamos escuchando este podcast, que no somos tan traders o tan... pues la mayoría de los que estamos escuchando este podcast hacemos swing trade, que al final es especular, o invertimos a largo plazo en fondos, en acciones, etc. Entonces, las opciones te pueden ayudar a reducir el riesgo de esas operaciones a largo plazo y también te pueden ayudar a cubrirte en momentos de volatilidad. Por ejemplo, ahora el techo de deuda. Imagínate que tú tienes una cartera a largo plazo, pero a ver, dices, coño, no voy a vender ahora mis acciones por si pasa esto, porque es a corto plazo, pero tengo miedo de que pase. Pues con una simple operación de cobertura con opciones podrías cubrirte las espaldas a un costo muy bajo. Es como contratar un seguro, para que me entendáis. Pero bueno, que me estoy liando, vamos ya a ver ejemplos reales. ¿Y qué es esto de las opciones? En primer lugar, una opción, tenemos primero que saber que es un derivado financiero, al igual que los CFD. Es decir, una opción no es una acción, no te da los derechos como accionista, porque hay muchas personas, sobre todo inexpertas, que se meten en brokers de CFD, se meten en brokers de acciones, alentados porque ven que puedes ganar mucho dinero, que sí, que puedes ganar mucho dinero, pero también puedes perderlo, y pues luego esperan tener derechos como el reparto de dividendos o como la suscripción preferente. Y no es así. Cuando tú compras una opción o compras un CFD, tienes que entender que no estás comprando la acción, no eres propietario de nada. Una opción es un contrato que te da el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un determinado precio en una determinada fecha. Bien, esto igual te suena un poco a chino. Vamos a verlo como ejemplo. Hay dos tipos de opciones, ¿vale? Opciones call y opciones put. Luego se pueden hacer muchas barbaridades con todas, pero esto es una simplificación. Las opciones call, C, es de compra, ¿vale? Es como ir a largo, para que me entendáis, como regla mnemotécnica, ¿vale? Call, compra, es para ir a largo, apostando a que sube. Y put es para la inversa, para apostar a que baja. Entre muchas comillas, ¿vale? Ahora indagaremos más, pero en rasgos generales así es. Vamos a imaginarnos, vamos a poner el ejemplo de una opción call, de que yo pienso que las acciones de Apple, en este caso, van a subir. Vamos a imaginarnos que Apple está cotizando a $100 por acción para hacerlo más ameno, ¿vale? A $100 por acción. Y tú crees que las acciones de Apple van a subir en los próximos 12 meses. Pongamos que crees que van a estar en $120 dentro de 12 meses. Entonces, lo que
que haría alguien normal, sin el conocimiento de opciones, sería pues comprar las acciones de Apple normal, esperar 12 meses y ver si ha subido, ¿vale? Que es una forma excelente de hacerlo y pues no tiene nada de malo. Al final todo depende de los requerimientos de cada uno. Sin embargo, es cierto que esto tiene más riesgo que hacerlo con una operación de opciones. ¿Por qué? Porque si tú compras las acciones de Apple en largo, si te sale bien, bien, no pasa nada. Pero si te sale mal, puedes llegar a perder un 20, 30, 40, 50%, lo que caiga la empresa. Sin embargo, con las opciones ahora veremos que no es tanto así. Imagínate tú que en vez de comprar las acciones de Apple porque crees que van a subir, haces lo siguiente. Buscas a una persona, vamos a ponerle nombre Juanito, que ya tiene acciones de Apple en su cartera. Y le dices, oye Juanito, vamos a firmar un contrato en el cual tú te comprometes, tú te comprometes a venderme las acciones de Apple en 12 meses al precio actual a $100, ¿vale? Pero yo no tengo yo tengo el derecho, pero no la obligación. Entonces Juanito te dirá, coño, vale, pero entonces yo qué gano, ¿no? O sea, me estás diciendo que te reserve las acciones que yo tengo por si a ti te da la gana en 12 meses comprármelas o no, ¿vale? ¿Qué gana Juanito? ¿Qué gana el propietario de las acciones? Bueno, pues a cambio, tú, como persona que quiere el contrato, en este caso un contrato de opciones call, le vas a pagar una prima, ¿vale? La prima es el incentivo para que Juanito diga, coño, pues me renta a ti firmar este contrato de opciones contigo para, pues para reservarte estas acciones en el caso de que quieras comprármelas al precio actual. Entonces, ponte que al final la prima se la pagas a 1.000 euros, ¿vale? Esto depende del lote, depende de cuánto quieres comprar, pero es un ejemplo, 1.000 euros. Entonces, tú le das 1.000 euros ahora mismo a Juanito para que firme el contrato contigo. Entonces, lo que tienes es un contrato de opciones call, porque estás apostando a que, porque es una opción de compra, ¿no? De que apuestas como a que sube, para que me entiendas, en el cual tienes el derecho, pero no la obligación, de comprarle a Juanito acciones de Apple a $100 por acción. Aunque dentro de 12 meses, aunque dentro de 12 meses el precio de las acciones esté a $120 por acción, puedes ejecutar tu contrato y comprarlas a 100. ¿Vale? Aunque está a 120, a 100, porque has firmado eso. Entonces, ¿dónde está el negocio aquí? Pues el negocio es muy simple. Si tú crees que Apple va a subir y tú compras pues un contrato, en este caso de opciones call, con tu colega Juanito, y dentro de 12 meses las acciones de Apple ya no están a $100, sino que están a 120, lo que vas a hacer tú es ejecutar ese contrato, le dices a Juanito, oye Juanito, véndeme las acciones de Apple a $100, entonces Juanito, por contrato, te las tiene que vender, aunque ahora mismo estén a 120, y lo que haces tú es luego venderlas a 120 y te ganas un 20%. Esa es tu jugada. Pero tú dirás ahora, Arnau, vale, ¿y esto exactamente en qué se diferencia de que yo haya comprado las acciones de Apple de forma tradicional? Porque al final estaría ganando un 120% igual y sin tanta historia. La cosa aquí es en el caso de que no te funcione bien la jugada. Imagínate que dentro de 12 meses, en vez de que las acciones de Apple hayan subido a $120, han caído a 50. Es decir, han caído un 50%. ¿Qué pasa? Tú tienes el derecho de comprar esas acciones, pero no la obligación. Entonces, si tú dices, ostras, han pasado los 12 meses ya y las acciones de Apple no han subido, sino que encima han caído, no eres tonto y no vas a comprar las acciones de Apple, porque si las vas a comprar a 50, las vas a comprar a 100 y están a 50 ahora, no tiene sentido. Entonces lo que vas a hacer es no ejecutar el contrato y simplemente lo que vas a perder tú es la prima que le pagaste a Juanito, la prima. Y la prima normalmente será una pérdida inferior, muy inferior a la que hubieses perdido si comprases de forma nominal o normal las acciones de Apple. ¿Vale? En este caso palmarás los 1.000 euros, pero pues no perderás un 50% de tu posición, que es lo que hubieses perdido en el caso de que hubieses invertido de forma tradicional. Bien, ¿se entiende? Más o menos. Es un contrato entre dos partes donde tú pagas un incentivo, que es la prima, para que te reserven, ¿vale? Esas acciones, para que me entiendas, pero no tienes la obligación de comprarlas. Es decir, solo ejecutarás tu contrato en el caso de que te beneficie. Y si no te beneficia, perderás la prima y ya está. Obviamente las primas no es una cantidad fija, sino que va variando del subyacente, el activo, la circunstancia de mercado, etcétera, ¿vale? Pero esto es una simplificación. Las opciones put de venta funcionan igual, pero al revés. O sea, imagínate que las acciones de Apple están a $100 por acción y tú crees que van a bajar a 80. Entonces tú vas a Juanito, oye Juanito, quiero tener la obligación de vender esas acciones, el derecho, pero no la obligación de vender esas acciones. Entonces, en el caso de que caigan, lo que haces tú es ejecutar el contrato y tú vendes las acciones a 100, ¿vale? Aunque ahora mismo estén en 80. Entonces te ganas la diferencia. Esto es algo normal.
Vale, una vez visto lo que son las opciones, que luego se pueden hacer muchas cosas porque el 90% de las opciones del mercado no se ejecutan, es decir, la mayoría de las opciones no llegan al punto de Juanito, véndeme las acciones que hemos quedado a este precio, sino que la mayoría de opciones lo que se hacen es vender las propias opciones, el propio contrato, porque vamos a poner el ejemplo del primero que hemos puesto. Juanito, las acciones de Apple a 100 dólares, ¿vale? Están a 120, o sea, es el mes 11 y el contrato expira el mes 12. Claro, ahora tú tienes un valor de un contrato que vale un 20%, ese papelito, o casi un 20%. Entonces, muchos traders y muchos inversores no esperan al vencimiento, sino que lo que hacen es vender el papelito, vender el contrato a una tercera parte. Entonces, se llevan ese dinero. Entonces, aquí ya se puede enredar todo lo que quieras enredar, etcétera, pero para que me entendáis, ¿vale? La mayoría de opciones en el mercado, quedaros con esto, no se ejecutan, sino que se venden. Por eso es que nosotros, si entramos en un broker, de Giro, Interactive Brokers, el que sea, y vamos al apartado de opciones, podemos comprar opciones call y put, que es lo que hemos dicho, que es lo normal, pero podemos venderlas, ¿vale? Interesante. Entonces, ¿cómo se emplean las opciones para cubrirnos? Porque se puede hacer mucho dinero con las opciones. Tú puedes decir, no, es que yo creo que Apple va a bajar y meterte en opciones. Está genial. Al final nada en esta vida está bien ni está mal, sino que depende de las circunstancias. Pero yo creo que lo más interesante de las opciones es lo siguiente. Mira, imagínate que tú estás invirtiendo a largo plazo en Facebook, ¿vale? En Meta. Bueno, crees que dentro de 5 años la acción va a subir mucho porque ahora mismo está en una valoración baja, lo que sea. Sin embargo, ves claramente que los tipos de interés ahora van a subir y tienes miedo y sabes que si los tipos suben, las empresas tecnológicas sufren en el corto plazo, ¿no? Que es lo que ha pasado en 2021-2022. Entonces, tú no quieres vender tus acciones de Facebook porque tú vas a largo plazo y no te renta estar haciendo compra-venta porque al final tú estás invirtiendo a largo plazo. Pero tampoco quieres verte afectada por esta caída. Entonces, lo que puedes hacer tú, aparte de tener tu posición de compras de acciones de Facebook normales y corrientes, puedes comprar opciones put en el caso de que si Facebook cae, tú, las gallinas que entran por las que salen, tú perderás en tu inversión normal de toda la vida porque el precio cae, pero recuperarás por tu opción put. Y si en el caso de que no caiga, al final tú lo que pagas es la prima, no es que pierdas todo el dinero. Entonces es como contratar un seguro para, en el caso de que las cosas se pongan un poco feas en mi inversión a largo plazo, pues yo pago este seguro, pago la prima, y que normalmente es un precio bastante ridículo comparado con la operación grande, y te cubres las espaldas. Y esto es súper importante. Esto es una de las cosas más importantes y las que más se ve. Por ejemplo, ahora mismo os voy a poner un ejemplo real. Ayer el banco JP Morgan emitió un informe a sus clientes, no preguntéis cómo he tenido acceso al informe, pero emitió un informe a sus clientes en el cual les recomendaba una operación. Y es que seguramente sepáis que ahora pues, el techo de deuda está ahí, que no lo consiguen subir y que Estados Unidos puede entrar en suspensión de pagos. Ya hemos hablado muchas veces de que no creo que esto suceda, pero JP Morgan le dijo a sus clientes, oye, sabemos que esto es posible que no suceda y por ello no vamos a vender nuestras acciones ni nuestras carteras porque no tiene sentido. Pero eso no implica que no nos podamos proteger por si acaso. Entonces, le dijo a sus clientes que era interesante comprar opciones call, es decir, de que sube, sobre el índice VIX, el Volatility Index, que ya sabéis que es el índice del miedo que sube cuando la bolsa cae, así a rasgos generales. Entonces, de esta forma, los inversores y los clientes de JP Morgan ahora mismo están cubriendo sus posiciones en el caso de que pase algo con el techo de deuda. Porque si pasa algo, el mercado caerá, sus posiciones caerán, pero el VIX se disparará y sus opciones call compensarán parte de sus pérdidas en el otro lado. Y en el caso de que no suceda, lo que pasará es que pues, simplemente perderán la prima y ya está. Y no pasa nada, es como contratar un seguro. Otro escenario así en el cual yo he usado opciones y las suelo usar y clientes que me preguntan, pues siempre es buena idea y se lo recomiendo. Tema de divisas. ¿Vale? Sobre todo estos 2 últimos años, que el euro-dólar ha estado variando bastante, hay muchos clientes que me vienen diciendo, oye Arnau, mira, el tipo de cambio euro-dólar me está jodiendo porque el euro se está apreciando frente al dólar, entonces al final, aunque yo gane en mis acciones un 10% haciendo swing trade, realmente le estoy ganando solo un 5% porque el euro se ha apreciado un 5%. Vale. Entonces les digo yo, cubre la divisa. Haz lo mismo. Una opción, en este caso, también las opciones se pueden hacer sobre acciones, sobre Forex, sobre cualquier cosa. Entonces, en este caso, simplemente tendrías que apostar a favor del euro, con una opción call, en este caso, o sea, comprar una opción call del euro-dólar,
¿vale? En el caso de que si el euro se aprecia, tú pierdes porque la depreciación, o sea, porque la apreciación te fastidia el tipo de cambio, pero ganas con tu opción call. No sé si me explico. Es cierto que con los tipos de cambio es un poco, no difícil, pero sí confuso, porque no es lo mismo el euro-dólar que el dólar-euro, y al final en Estados Unidos se lee de una forma y en otros países al revés. Pero en definitiva, quiero que te quedes con que las opciones, si bien es cierto que se pueden emplear para ganar dinero y para especular únicamente con ellas, lo mejor que puedes hacer es emplearlas como una herramienta complementaria para cubrirte en salud. Que al final, recordemos que la bolsa, el 80% del juego de los mercados es manejar el riesgo, es el sentido común y es cubrirse las espaldas. Y las opciones no son otra cosa que una oportunidad de, pues si ves que va a suceder algo ahora, o por ejemplo, muchas empresas hicieron esto. Cuando empezaron a sonar los primeros rumores del COVID, de que habría una pandemia, etc., muchas empresas petroleras que veían que, ostras, si hay unas cuarentenas y tal, el precio del petróleo va a caer muchísimo, lo que hacían era cubrirse las espaldas abriendo opciones put sobre el precio del petróleo. De forma que, si el precio del petróleo caía muchísimo, sus ingresos se verían muy reducidos, pero ganarían muchísimo por esas opciones put, ¿vale? Entonces, cubrieron incluso su propio negocio, porque eran empresas petroleras. Obviamente, al final, pues no puedes cubrir todo el negocio, porque si no tendrías que tener miles de millones de dólares para comprar opciones, pero cubrieron una parte. Y efectivamente, el precio del petróleo cayó incluso a precios negativos. No sé si alguien se acuerda de eso. Y, bueno, sufrieron mucho las empresas petroleras, pero consiguieron más o menos sobrellevarlo algunas, porque habían comprado opciones put sobre el precio del crudo. Entonces, al final, esto sobre todo es una forma de cubrir tu cartera. Yo personalmente si esto te ha sonado un poco a chino, no te aconsejo que las uses, porque te puedes liar, y si la lías con las opciones y compras algo que no tienes que comprar, la puedes liar muy gorda, las cosas como son. Entonces asegúrate de siempre hacerlo sabiendo lo que haces. Y si no sabes lo que haces, tranquilo, que no pasa nada, que se puede ganar dinero en bolsa sin opciones, sin emplear las opciones. Esto es una herramienta a más importante. Lo más importante, más que las opciones, es el stop loss. El stop loss es primordial. Luego a más, pues puedes tener una estrategia de opciones, lo que sea, pero sobre todo el stop loss. Esto es muy importante. Así que nada más, espero que te haya gustado el podcast de hoy. Si ha sido así, recuerda que puedes valorarlo con 5 estrellitas. Me disculpo con todos los puristas de las opciones financieras que ahora mismo estarán echando humo por las orejas de Arnau, ¿cómo lo has podido simplificar tanto? Arnau, ¿pero qué dices? Ahora puedes hacer una venta de no sé qué y puedes apalancarte en no sé dónde. Bueno, al final esto es un episodio de 10-15 minutos, así que no se puede hacer mucho más. Si te ha gustado y te interesa este tema, pues te invito a descubrir más por internet, que al final en internet está todo gratis. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.